Continúa en sintonía en esta mesa de análisis. Promesas contra resultados. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Zamorana 103.9 FM y seguimos en nuestra segunda mesa de análisis, promesas contra resultados. Estamos en el tema de obras, pero viene un tema muy importante porque gobiernos han pasado, gobiernos han prometido y han hecho pues parte de sus promesas. Por ejemplo, la relevancia y la urgencia del saneamiento del río Duero. Pero para ello, ¿cuál es su opinión y cuál es la problemática? ¿Por dónde tenemos que empezar? Para ello le pido que nos haga el honor de compartirnos su opinión el doctor José Luis Cefo. Sí, gracias. Bueno, yo pienso y les quiero proponer esta idea de que la sociedad zamorana Jacona-Tangancícoro es un organismo vivo, ¿verdad? Y como tal utiliza energía, desecha energía, capta alimentos, agua y desecha agua. Vayamos al tema del agua. Zamora necesita agua para beber, para bañarse, para los jardines, para los perros, para los carros, para la agricultura. Y obtienes agua de pozos y un poco del bosque, ¿verdad? Y siendo una ciudad un poquito grande, ¿verdad? Genera un gran desperdicio de agua. Aunque en realidad la cantidad de agua que realmente sucia es pequeña en relación al total de que se usa, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Que con poca agua sucia dañamos un volumen muy grande. Bien, ¿y qué pasa en Zamora? Bueno, desde el 97, más o menos, con la obra esta de la planta de tratamiento de aguas residuales, se procesa una buena cantidad del agua que recogen 3 colectores, ¿verdad? Uno, el que va por La Juárez. Otro, el que baja por la zona más o menos norte hasta llegar a la planta. Y otro que serpentea por el Duero para conectarse con la planta de tratamiento. Entonces, digo, organismo vivo como nosotros que pues, tenemos nuestros riñones, ¿verdad? Nuestra vejiga, para purificar el agua, para drenarla. Pero la ciudad se ha construido de tal modo que a veces los riñones están abajo y la vejiga está arriba y la uretra a un lado, ¿verdad? El problema con Zamora es que se ha construido, se ha urbanizado en lugares donde está la pendiente que el agua de drenaje más bien se puede devolver que bajar al río una vez tratada. Bueno, en el caso particular de nosotros decía, esta planta de tratamiento ocupa unos 109.694 metros cuadrados, ¿verdad? Y tiene 3 tipos de lagunas diferentes, donde el agua negra se va procesando por acción del sol, el aire y las bacterias, ¿verdad? Es una planta de tratamiento que no procesa materiales químicos. Básicamente procesa coliformes, que es el contaminante principal que genera la ciudad. O sea, la ciudad no tiene industrias importantes, claro, tiene algo de tenerías, tiene las empacadoras que desechan materia orgánica, pero básicamente el material que más contamina es bacterias coliformes, o sea, caca humana, excrementos, ¿verdad? Entonces, esta planta es capaz de procesar 330 litros por segundo, ¿verdad? Cada segundo puede procesar eso. Y en sus albercas, ¿verdad? Tiene capacidad para poco más de 200,000 metros cúbicos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el problema? Uno de tantos es que no toda la ciudad descarga la planta de tratamiento. Por ejemplo, los que vivimos para allá, para Monteolivo y demás, una buena parte descarga al desagüe general del valle. Y ese desagüe que descarga al drenar no toca la planta de tratamiento. Esa es una cosa importante. Pero lo más importante es que Jacona tiene sus colectores que descargan al río finalmente, ¿no? Entonces, muy ordenado el asunto del drenaje, pero los colectores van a dar al río, ¿verdad? Y hay un colector que lo vemos aquí en la calzada, debajo del puente, que descarga aguas negras de Jacona al río directamente. Tangancícoro tampoco tiene planta de tratamiento, ¿verdad? Entonces, se está procesando una buena cantidad de agua de Zamora, pero 0 del agua que descarga Jacona y 0 del agua que descarga Tangancícoro, y por supuesto de aguas arriba. Aunque, y esto para mí es muy importante,
cae siempre uno, dice, aguas arriba ensucian. Tomar en cuenta que Chilchota tiene poca población en relación a Zamora. Y tomar en cuenta que Chilchota, un buen montón de casas no tienen drenaje, tienen fosa séptica. Entonces no contaminan el río, contaminan la tierra, si es que la contaminan. Entonces, ¿qué está pasando aquí en Zamora? Bueno, que se requiere la comunión de acuerdos entre los distintos ayuntamientos para culminar ese plan que ha impulsado la Comisión del Agua. Ahí hay un plan enorme, ¿verdad? Una gran promesa que está cumpliendo muy lentamente para que cada urbe, Carapan, Chilchota, Tangancícuaro, tenga su plantita, y a su vez las ciudades grandes tuvieran tal vez unas plantas pequeñas en algunas áreas, así como arreglos que ocupa la planta de tratamiento que está allá en el Puente de los Tubos. Entonces, así es como veo el asunto, ¿verdad? Sí tenemos nuestros riñones, nuestra vejiga, uretra, algunos un poco mal acomodados, pero los vecinos no tienen riñones para purificar el agua que están arrojando. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar y vamos a darle el uso de la voz a la doctora Claudia Verduzco, directora del Observatorio Regional Zamora. ¿Cuál es su opinión sobre el saneamiento del río Duero? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la problemática? No, es un tema que yo creo que nos debe ocupar y preocupar. Desde un principio estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cefo, en donde podemos concluir que el principal contaminante el principal contaminador es el municipio, ¿no? Son los ayuntamientos los que están realizando este daño, y no por desconocimiento, sino por negligencia. Se ha sido desviar o aplicar los recursos en otro tema, menos en tratar de evitar o generar un daño mayor. Me llama mucho la atención que además varios de los candidatos han planteado el saneamiento del río Duero si no tenemos ni un diagnóstico. En realidad no sabemos la dimensión del problema. Son varios los municipios de Zamora, Jacona y Tangancícuaro la región y los que más contaminan, pero al final hay hay otros municipios y comunidades que también están involucradas y también deben de participar en el diagnóstico, en el saneamiento y en la preservación del río, porque podemos ahorita nosotros pensar que se va a hacer un diagnóstico, vamos a conocer el problema y salvo, yo creo que la mejor opinión es la reparación del daño ambiental en realidad no existe como tal. Podemos rehabilitar, podemos mejorar la calidad, pero es un trabajo constante. No es que se van a hacer un esfuerzo en 2-3 años y va a ser aislado. Debe ser constante y debe ser un foco de atención para los municipios, y se debe de abordar desde el tema ambiental, pero también político y también social. Sí, que como ciudadanos estar al pendiente de estos temas. En los últimos 3 años lo hemos escuchado más, pero aquí el doctor Cefo no me va a dejar mentir. El Colegio de Ingenieros lo han visto desde hace 15 años el problema y no lo hemos tratado. Ahorita con estos foros lo que queremos es tener estas opiniones e información. Aprovecho para invitarlos a que consulten nuestras páginas en los próximos días de Observatorio Regional Zamora, en donde vamos a subir los artículos, las investigaciones que tenemos sobre el tema del saneamiento del río Duero y poder consultar y recibir los comentarios y las participaciones del resto de los ambientalistas, del sector social, agrícola, industrial. Por supuesto que todos deben de estar involucrados en el tema, pero en la última sesión que tuvimos en el Consejo Consultivo de la Zona Metropolitana Zamora-Jacona presentan el proyecto del saneamiento del río Duero. Nada más que se les olvidó hacer un proyecto. Únicamente lo ven como una necesidad, pero no se les aprueba porque no tienen un proyecto como tal. ¿Y cuál es la justificación? Es que es muy caro. Entonces,
¿cuándo vamos a pensar que es una inversión y no es un gasto? El poder diagnosticar la problemática y yo creo que la verdad es que ni siquiera es tanto el presupuesto. Volvemos a lo mismo, es voluntad política. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y sociedad civil estamos con toda la disposición de poder coadyuvar, pero no se, por una u otra situación no se ha podido concretar. Claro, por supuesto. Yo creo que nos va a salir más caro quedarnos sin agua, por supuesto. Y bueno, vamos para finalizar este bloque con la participación de Alejandro Corsa, que también nos quiere comentar cuál es la opinión sobre el saneamiento del río Duero, cuál es la problemática y por dónde empezamos. Sí, bueno, coincidiendo con mis compañeros que estamos aquí exponiendo, el problema no es sencillo de resolver cuando no hay voluntad. Si hay la voluntad, si hay las ganas, sí se puede ir haciendo algo a largo plazo. Precisamente por eso entra el tema del Implan y todo, como decía el doctor, el plan que tú le quieras llamar, el nombre Comude o como tú le quieras llamar, pero sí se necesita un plan. Se necesita una metodología para que en base a esa metodología se pueda dar un seguimiento desde cuál es el planteamiento del problema, todo lo que nos va a arrojar esa investigación para poder crear estándares y poder en un momento determinado dar una solución. El problema del río Duero, que es un problema viejo, es un problema que no se ha querido abordar, como bien lo comentaba la doctora, precisamente porque no se le quiere dar un gasto, no se le ve como una inversión que puede dar un beneficio. Si pudiéramos plantearlo como un beneficio, podríamos observar a dónde nos va a llevar esto, cuáles son los entornos que tenemos nosotros que involucrar para que una parte pueda en un momento determinado tener un buen resultado, y la parte que tiene que ver es precisamente la integración, en este caso por ejemplo Zamora-Jacona, pero también la sociedad, las empresas, la área agrícola que está confluyendo, los fraccionamientos que están entrando, que también por ahí entra un problema delicado de subsidencia que más tarde lo mencionaremos, pero aquí si no tomamos en cuenta el entorno demográfico para ver qué va a confluir ahí, el entorno ecológico, si no nos ponemos en el lugar y nos ponemos en el zapato de las personas que están adquiriendo esa agua, porque a lo mejor los que están retirados no la van a utilizar, aparentemente, de tarde que temprano la vamos a requerir, pero si en un momento determinado no nos ubicamos como parte de una casa común, como parte de esa ecología a la que pertenecemos, pues nos va a seguir importando muy poco que se contamine no nada más el río Duero, sino los suelos, como mencionaba el doctor, si es que hay contaminación, y sí la hay. ¿Por qué? Porque también ahí confluyen las empresas. Entonces, aquí tenemos muchos aspectos. También tenemos el aspecto tecnológico, tenemos que entrarle a la tecnología que nos vaya a favorecer precisamente a ese saneamiento. Tenemos que ver los acuerdos internacionales que tienen que ver con las aguas y todo lo que tenga que ver incluso con mares y todo eso, que no lo tenemos cerca, pero sí tenemos un río. Tenemos que entrarle al planteamiento jurídico, a ver cómo le vamos a entrar para que precisamente se den esas condiciones, puesto que de ahí también tiene que ver el riego para parcelas y lo que estamos consumiendo en alimentos. Y de ahí pues el que de alguna manera podría ser más delicado, que es el aspecto político y el sociocultural, definitivamente. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene otro comentario? ¿Alguna otra participación? Sí, es un tema bastante interesante y que implica de veras que los tres municipios, independientemente del partido que sea, logren ponerse de acuerdo y sumar voluntades de la gente. Y en situaciones muy sencillas. La descarga que tienen los dos colectores de Jacona hacia el río quedan en un nivel tal que el tubo está abajo del nivel del río. Es como tener un drenaje en donde el drenaje de mi casa queda abajo del drenaje de la colonia. Así está construido. Entonces necesita rehacerse, levantarse para que pueda conectarse. Eso es muy importante. ¿Qué más sucede? Lo que comentaba el ingeniero. Hay un par de colectores de drenaje, ¿verdad? Uno está aquí en la más o menos rinconada 18 en Progreso Nacional, donde está el nivel de las casas y drenajes, que ahí se reúnen las aguas negras y hay que bombearlas para poder continuar su cauce. Algo semejante pasa a la altura del Cedeco en Valencia. La posición del drenaje está en tal nivel
que o bien hay que subir las casas porque el drenaje baje, o bien hay que bombear. Es como una locura tener que bombear agua negra, pero por lo menos esos dos cárcamos de bombeo existen ahí. Entonces, sí se necesita lograr como un acuerdo, y que independientemente de quién gobierne, se puedan hacer cosas como estas. Monitorear el agua. O sea, igual que un fulano que está enfermo, tomarle su presión, su sacarosa, glucosa periódicamente, independientemente de quién gobierne, para saber cómo va el caudal del río y para saber cómo está de contaminado. Hay una situación importante en Zamora que no se quiere hablar de ello. Algunos pozos de agua tienen plomo y la autoridad se ha resistido a reconocerlo, suponiendo que la crítica es una crítica de tipo político. No es tal. El plomo no se debe ni a la tubería ni a los drenajes, se debe a la composición geológica del suelo. O sea, no se debe a que gobierne un otro, se debe a las rocas del suelo, ¿verdad? Y aunque es un poquito plomo, hay que solucionarlo. Este problema requiere pues de una atención así de todos, ¿verdad? De igual manera, se necesita, y esto tiene que ver cómo crece la cosa urbana, hay zonas donde no hay casas y se está poblando otro terreno. Entonces, se está generando tal dispersión de Zamora que para llegar a Valle Dorado ocupa uno tener pues un helicóptero para llegar fácilmente, porque está la dispersión de la población que se está desparramando en la ciudad y hay muchos lugares despoblados dentro de la ciudad, ¿no? Muy bien. Eso son parte pues del... Muy bien, doctor, ahorita nos sigue comentando, vaya que está muy interesante. Nos vamos a tener que ir a un corte y regresamos con más información aquí en La Zamorana. No te muevas de tu lugar. Entérate punto a punto de lo prometido en campaña. Regresamos.